En este video vamos a explicar lo más rápido posible cuál es el don de lenguas y qué significa orar en lenguas. El primer acontecimiento de hablar en lenguas se produjo el día de Pentecostés. Lo encontramos en el libro de los Hechos, Hechos 2 del 1 al 4. Los apóstoles salieron y compartieron el evangelio con las multitudes, hablándoles en su propia lengua. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:11. La palabra griega traducida lenguas literalmente significa idiomas. Por tanto, el don de lenguas es hablar en un idioma que una persona no conoce, a fin de ministrar a alguien que habla ese dicho idioma, ¿no? Pablo escribió un capítulo completo en Corintios para explicarnos esto. Habla de los dones milagrosos comentando: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? De acuerdo con el apóstol Pablo y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, hablar en lenguas es valioso para aquel que escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, pero es inútil para todos los demás, al menos que sea interpretado o traducido. Una persona con el don de interpretar lenguas podría entender lo que uno que habla en lenguas está diciendo, aunque no conozca el idioma que está siendo hablado. El intérprete de las lenguas comunicaría entonces el mensaje del que habla en lenguas a todos los demás, de manera que todos pudieran entender. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, dice Corintios 14:13. La conclusión de Pablo en cuanto a las lenguas no interpretadas es poderosa, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros también que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ahora bien, ¿el don de lenguas es para hoy en día? En Corintios 13:8 menciona que cesa el don de lenguas, aunque asocia la cesación con la llegada de lo perfecto, en Corintios 13:10. Algunos apuntan a una diferencia en el idioma cuando dice cesando, respecto a la profecía y el conocimiento, y siendo cesadas para las lenguas, como evidencia de que las lenguas cesan antes de la llegada de lo perfecto. Mientras sea posible, esto no es explícitamente claro a juzgar por el texto. Algunos también apuntan a los pasajes tales como Isaías 28:11 y Joel 28:29, como una evidencia de que hablar en lenguas era una señal del juicio venidero de Dios. Corintios 14:22 describe las lenguas como una señal para los incrédulos. De acuerdo con este argumento, el don de lenguas era una advertencia para los judíos de que Dios iba a juzgar a Israel por rechazar a Jesucristo como Mesías. Por tanto, cuando Dios, de hecho, juzgó a Israel con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, el don de lenguas dejaría de servir para su propósito deseado. Mientras este punto de vista sea posible, el propósito principal de las lenguas que ha sido llevado a cabo no necesariamente demanda su cesación. La Escritura no afirma concluyentemente que el don de lenguas ha cesado. Al mismo tiempo, si el don de hablar en lenguas estuviera activo en la iglesia de hoy en día, este sería ejecutado de acuerdo con la Escritura. Sería un idioma real y comprensible. Tendría el propósito de comunicar la palabra de Dios con una persona que habla otro idioma. Sería en acuerdo con el mandato que Dios dio a través del apóstol Pablo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. También debe ser en obediencia a Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios definitivamente puede dar a una persona el don de hablar en lenguas para facilitar la comunicación con una persona que habla otro idioma. El Espíritu Santo es soberano en la distribución de los dones espirituales. Lo dice Corintios 12:11. Solamente imagínese cuánto más productivos podrían ser los misioneros si no tuvieran que ir a una escuela de idiomas e instantáneamente fueran capaces de hablar a la gente en su propio idioma. Sin embargo, Dios no parece estar haciendo esto. Las lenguas no parecen ocurrir hoy en día como lo hacían en el Nuevo Testamento, a pesar del hecho de que sería sumamente provechoso. La vasta mayoría de creyentes que demandan practicar el don de hablar en lenguas no lo hacen de acuerdo a la escritura mencionada arriba. Estos hechos conducen a la conclusión de que el don de lenguas ha cesado, o es al menos una rareza en el plan de Dios para la iglesia de hoy. Aquellos que creen que el don de lenguas, como un lenguaje de oración para edificación propia, obtienen su punto de vista en Corintios 14:4 y 14:28. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia.
Por todo el capítulo 14, Pablo está enfatizando la importancia de tener interpretadas o traducidas las lenguas. Vea 14, 5 al 12. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 4 es: si usted habla en lenguas sin interpretación, no está haciendo nada más que edificarse a sí mismo, apareciendo más espiritual que otros. Si usted habla en lenguas y las interpreta, usted edifica a todos. El Nuevo Testamento en ningún lugar da instrucciones específicas sobre orar en lenguas. En ningún lugar del Nuevo Testamento da un propósito de hablar en lenguas, o describe específicamente a una persona orando en lenguas. Además, si orar en lenguas es para edificación propia, ¿no sería injusto para aquellos que no tienen el don de lenguas y quienes por tanto no están en capacidad de edificarse a ellos mismos? Corintios 12, del 29 al 30, claramente indica que no todos tienen el don de hablar en lenguas. Ahora bien, ¿qué es orar en lenguas? ¿Es un lenguaje de oración entre Dios y el creyente? Hay 4 pasajes principales en la Escritura que se enseñan como evidencia del orar en lenguas, que son Romanos 8:26, Corintios 14, del 4 al 17, Efesios 6:18 y Judas 20. Efesios 6:18 y Judas verso 20 mencionan orar en el Espíritu. Sin embargo, las lenguas como lenguaje de oración no es una interpretación adecuada del orar en el Espíritu. Romanos 8:26 nos enseña: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 2 puntos claves hacen altamente improbable que Romanos 8:26 se refiera a las lenguas como un lenguaje de oración. Romanos 8:26 dice que es el Espíritu quien gime, no los creyentes. Además, establece que los gemidos del Espíritu no pueden ser pronunciados. No pueden ser pronunciados. La esencia misma de hablar en lenguas es la pronunciación de palabras. Y eso nos deja con Corintios 14, del 4 al 17, y especialmente el verso 14, que dice así: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué significa esto? Primero, es muy valioso estudiar el contexto. Corintios capítulo 14 es primeramente una comparación o un contraste del don de hablar en lenguas y del don de profecía. Los versos de 2 al 5 aclaran que Pablo veía a la profecía como un don muy superior al de hablar en lenguas. Al mismo tiempo, Pablo exclama el valor de las lenguas y declara que se alegra de hablar en lenguas, más que todos los demás. Hechos capítulo 2 describe la primera aparición del don de lenguas, en el día de Pentecostés. Los apóstoles hablaron en lenguas. Hechos capítulo 2 aclara que los apóstoles estaban hablando en lenguas humanas. La palabra traducida a lenguas, tanto en Hechos capítulo 2 como en 1 Corintios capítulo 14, es glosa, que significa lenguaje. Bueno, y esa es la palabra de la cual procede la moderna palabra glosario. Hablar en lenguas era la habilidad de hablar en un idioma que no conocías, a fin de comunicar el evangelio a alguien que hablara esa lengua. En la actual región multicultural de Corintio, parece que ese don era especialmente valorado y prominente. Los creyentes en Corintio podían comunicar mejor el evangelio y la palabra de Dios como resultado del don de lenguas. Sin embargo, Pablo lo hace totalmente claro, que aún este uso de lenguas debía ser interpretado, es decir, traducido. Un creyente de Corintio hablaría en lenguas ministrando la verdad de Dios a alguien que hablara ese idioma, y entonces ese creyente u otro creyente de la iglesia debía interpretar lo que había hablado, para que toda la asamblea pudiera entender lo que se había dicho. Entonces, ¿qué es orar en lenguas y cuál es la diferencia con hablar en lenguas? Corintios 14 del 13 al 17 indica que el orar en lenguas también debe ser interpretado. Como resultado, parece que orar en lenguas era ofrecer una oración a Dios. Esta oración ministraría a alguien que hablara ese idioma, pero también necesitaría ser interpretado para que todo el cuerpo de Cristo pudiera ser edificado. Esta interpretación no concuerda con aquellas que ven el orar en lenguas como un lenguaje de oración. Esta creencia alternativa puede ser resumida como veremos ahora. El orar en lenguas es un lenguaje de oración personal entre el creyente y Dios, Corintios 13:1, que el creyente utiliza para edificarse a sí mismo. Esta interpretación no es bíblica por las siguientes razones. ¿De qué manera el orar en lenguas puede ser un lenguaje privado de oración si éste debe ser interpretado? ¿Cómo puede el orar en lenguas ser para autoedificación cuando la Escritura dice que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia y no para uno mismo? ¿Cómo puede ser
el orar en lenguas un lenguaje privado de oración si las lenguas son por señal a los incrédulos? La Biblia aclara que no todos poseen el don de lenguas. ¿Cómo pueden ser las lenguas un don para la autoedificación si no lo poseen todos los creyentes? ¿No necesitamos todos ser edificados? Hay una interpretación adicional sobre el orar en lenguas que necesita ser aclarada. Algunos entienden que el orar en lenguas es como un código de lenguaje secreto que evita que Satanás y sus demonios entiendan nuestras oraciones y que por ello puedan aprovecharse de nosotros. Esta interpretación no es bíblica, por las siguientes razones. Consistentemente, el Nuevo Testamento describe las lenguas como un lenguaje humano. Es improbable que Satanás y sus demonios no sean capaces de entender los lenguajes humanos. Además, la Biblia registra a incontables creyentes orando en su propio lenguaje, en voz alta, sin preocuparse de que su oración pudiera ser interceptada por Satanás. Aún si Satanás y sus demonios escucharan y entendieran las oraciones que hacemos, carecen absolutamente de poder para evitar que Dios responda a las oraciones de acuerdo a su voluntad. Sabemos que Dios escucha nuestras oraciones y ese hecho hace irrelevante que Satanás y sus demonios las escuchen y las entiendan. Bueno, después de todo lo dicho, ¿qué hay de los muchos cristianos que han experimentado el orar en lenguas y lo han encontrado muy edificante para ellos mismos? Primero, debemos basar nuestra fe y práctica en las Escrituras, no en experiencias. Debemos ver nuestras experiencias a la luz de la Escritura, no interpretar la Escritura a la luz de nuestras experiencias. Segundo, muchos de los cultos y religiones del mundo también reportan experiencias de hablar en lenguas, orar en lenguas y demás. Obviamente, el Espíritu Santo no concede estos dones a individuos no creyentes, así que parece que los demonios pueden imitar el don de hablar en lenguas. Esto debe conducirnos a comparar aún más cuidadosamente nuestras experiencias con la Escritura. Tercero, muchos estudios han demostrado cómo el hablar o el orar en lenguas puede ser un comportamiento aprendido. A través del escuchar y observar a otros hablar en lenguas, una persona puede aprender el procedimiento aún inconscientemente. Esta es la explicación más probable para la gran mayoría de los casos entre los cristianos que hablan y oran en lenguas. Y cuarto, el sentimiento de autoedificación es natural. El cuerpo humano produce adrenalina y endorfina cuando experimenta algo nuevo, excitante, emocionante, inducido y o desconectado del pensamiento racional. El orar en lenguas es definitivamente una cuestión sobre la que los cristianos pueden respetuosamente y amorosamente acordar o discrepar. Orar en lenguas no es lo que determina la salvación. Orar en lenguas no es lo que separa a los cristianos maduros de los inmaduros. El que el orar en lenguas sea un lenguaje de oración no es algo fundamental para la fe cristiana. Así que, mientras creamos que la interpretación bíblica de la oración en lenguas nos aleje de la idea de un lenguaje privado de oración para la edificación personal, también reconocemos que muchos de los que la practican son nuestros hermanos y hermanas en Cristo.